En el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo número 3, versículo 16, se encuentra el pasaje que nos ha llevado el trabajo durante esta semana. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Ayer comenzamos la primera parte de la conclusión que esperamos tener esta noche. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, describen en una forma hermosa a nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Podemos estar en pie para orar? ¿Qué les parece? ¿Oramos? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora y permita que sus ángeles estén con nosotros. Que su Santo Espíritu nos dirija y nos hable en esta noche. Que nos enseñe su palabra. Que cada uno de los presentes, Señor, pueda tener una linda experiencia de fe, una linda experiencia de encuentro con Cristo Jesús. Que en este lugar y en este día, cada uno de nosotros pueda recibir su palabra, Señor, para vida eterna. Que nada ni nadie nos separe de usted. Y ahora, al abrir su palabra, permita que nuestro entendimiento también quede abierto al conocimiento de su santo evangelio. Ponemos nuestras vidas en sus manos, Señor. Pedimos su bendición sobre los amigos y amigas presentes, pero también sobre los hermanos y hermanas que nos acompañan. Bendiga también a los que por alguna razón no pudieron venir y guíenos ahora al estudiar su santo libro. Señor, lo pedimos y agradecemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Decíamos en la reunión anterior que el apóstol Pablo tuvo una linda y maravillosa experiencia con el Señor Jesús. Decíamos que la frase predicado viene de una palabra griega que se escribe kerizo y significa pregonar, significa anunciar, significa proclamar. La frase nos dice que Cristo fue pregonado, Cristo fue anunciado, Cristo fue presentado, Cristo fue hablado a la gente. Y el apóstol Pablo dice presente, expresando que él tuvo la experiencia de dar a conocer a Jesús. Recuerde que lo que estamos estudiando es la parte divina de Jesús, la divinidad de Jesús. Por eso el pasaje dice, Dios fue manifestado en carne, Dios fue justificado en el Espíritu, Dios fue visto de los ángeles, Dios fue predicado a los gentiles, Dios fue creído en el mundo, Dios fue recibido arriba en gloria. Y ese personaje central es Cristo Jesús. Y ese ser divino es Cristo Jesús. Y ese personaje es Emmanuel, Dios con nosotros. Vimos cómo Jesús se encontró con Pablo cuando iba rumbo a Damasco. Y cómo le habló y le explicó a Pablo. Y luego cómo Pablo sale a proclamar el Evangelio y cómo tiene la linda experiencia de presentar a Jesús a los gentiles. Predicado a los gentiles. Y cómo los gentiles reaccionaron recibiendo bien la palabra y la predicación de Cristo Jesús y teniendo la linda experiencia del bautismo de la maravillosa salvación. Hoy vamos a profundizar un poco más en el libro de Romanos capítulo 9. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente y luego el Señor Jesús nos confirma estas palabras del apóstol Pablo. Romanos capítulo 9, el versículo 5, solo a manera de referencia, nos presenta un aspecto interesante de Jesús. Dice Pablo, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es, ¿cómo dice ahora? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice claramente Pablo aquí que Cristo es divino. ¿Sí o no? Y entonces, en el versículo número 24, él comienza a dar una explicación. Mire con cuidado los detalles de esta explicación. Recuerde, estamos usando un método que se llama bíblico descriptivo. No tenemos tiempo para detenernos y hacer exégesis en estos pasajes. Solo estamos presentando los pasajes como una prueba de aquel enunciado del apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16. Dice el versículo 24. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada.
Pablo está pensando que los gentiles que no eran del pueblo de Dios, a través de la predicación de Cristo, van a alcanzar la salvación y se convertirán en parte del pueblo de Dios. ¿Se entiende la tesis, por favor? ¿Sí o no? ¿Fue predicado Cristo a los gentiles? ¿Es eso lo que estamos estudiando? ¿Sí o no? ¿Tiene Cristo poder para hacer que los gentiles sean parte del pueblo y la casa de Dios? ¿Sí o no? Y ahora dice Pablo, versículo número 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías, dice el apóstol Pablo, clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Y él pregunta, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Menciona Pablo claramente aquí una roca? ¿Una piedra? ¿Sí o no? ¿Quién es esa roca? Alabado sea Dios. Y ahora miren qué cosa linda. San Mateo capítulo 21. Mire qué cosa linda. San Mateo capítulo 21, versículos 42 al 44. Miren lo que dice Jesús. San Mateo capítulo 21, versículo 42. Dice el verso 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Dice el 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere, ¿qué cosa? Le desmenuzará. ¿No es la misma actitud de Pablo? ¿No es lo mismo que dijo Pablo? ¿No está hablando Pablo de Jesús en relación a los gentiles y de Jesús en relación al pueblo de Israel? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Jesús fue crucificado por los judíos? ¿Los judíos crucificaron a Jesús? ¿Sí o no? ¿Rechazaron a Jesús? ¿Sí o no? ¿Qué dice San Juan capítulo 1 versículo 11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En cambio, ¿recibieron los gentiles la predicación del evangelio? ¿Sí? ¿Abrazaron el conocimiento de la fe? ¿Sí? ¿Aceptaron a Cristo como su Salvador? ¿Sí? ¿De qué nacionalidad es usted? Gentil. Y yo, gentil. El mundo se llenó del evangelio de Cristo a través de los gentiles también. ¿Cierto o falso? ¿Se cumplió o no se cumplió lo que dijo Pablo? Alabado sea el nombre de Dios. Veamos un poco más Romanos capítulo 11, versículo 13. Recuerde que estamos trabajando con la frase predicado a los gentiles. Y es muy interesante esto porque lo involucra a usted. Romanos capítulo 11, versículo número 13. Dice el apóstol Pablo, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Le había dicho Jesús a Ananías que había escogido a Pablo para un ministerio especial, ¿sí o no? Le había dicho el Señor a Pablo que lo enviaría lejos a los gentiles, ¿sí o no? Sí, y ahora Pablo dice, yo honro mi ministerio porque me enviaron a predicarle a los gentiles. ¿A predicarle a quién? A Cristo Jesús. ¿A presentarle a quién? A Cristo Jesús. ¿Para que crean en quién? En Cristo Jesús. Escuchen por favor. El asunto de la religión es más que una simple doctrina. En verdad, lo que tiene que ver con las creencias cristianas está basado no en doctrinas o dogmas, sino en la relación con la persona salvación. La salvación no es un concepto, la salvación no es una doctrina, la salvación no es algo que yo aprendo, la salvación es alguien a quien yo conozco. Si yo no conozco a la persona salvación, no importa cuánto conocimiento teórico tenga, estoy completamente perdido.
La salvación no es algo, es alguien. Y ese alguien se llama Cristo Jesús. No importa que usted sea blanco o negro, que usted sea chino o sea de donde usted sea, que sea hermoso o feo, que sea, no importa. Lo que importa es que usted conozca a esa persona que se llama Jesús. Que usted se relacione con esa persona que se llama Jesús. Y cuando usted conoce a esa persona que se llama Jesús, cuando se relaciona con esa persona que se llama Jesús, cuando usted vive en esa persona que se llama Jesús, por amor a lo que Él hizo en favor suyo, usted obedecerá todo lo que el Señor Jesús diga. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién llevó a Jesús 9 meses en su vientre? María. ¿Quién lo crió hasta los 30 años? María. ¿Conocen la madre a sus hijos? ¿Sí o no? ¿Conocen la madre a sus hijos? ¿Sí o no? ¿No conocen la madre a sus hijos? María sabía quién era su hijo. Por eso, mire lo que dice en el libro de San Juan. Es una frase que aprendí cuando comencé a estudiar la Biblia y agradezco a Dios por este consejo. San Juan capítulo número 2. ¿Recuerdan lo que se relata en San Juan capítulo 2? Las bodas de Caná. ¿Se acuerdan de las bodas de Caná? Hay una frase que me llena de gozo en este lugar. Se acabó el vino, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan que se acabó el vino? Muchos dicen que posiblemente estas personas que se estaban casando eran familia de María y familia de Jesús. Y cuando el vino se acabó, antes de que terminara la semana de celebración, porque la celebración duraba una semana, y a los invitados había que darle comida, había que darle de todo, y vino para beber todos los días. Y parece que a mitad de la semana el vino se acabó. María se acercó y entonces le habló a Jesús. Dice el versículo número 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Una pregunta le voy a hacer a ustedes. ¿Tenía Jesús un almacén de vino para proveer vino? No. ¿Tenía dinero para comprar vino? No. ¿Tenía influencia para buscar vino en algún lugar? No. ¿Pero por qué María va y le dice que no tienen vino? Póngase a pensar su respuesta. ¿Era Jesús un trabajador en viñedo para fabricar vino? No, él trabajaba en la carpintería. ¿Sabía María quién era su hijo? Sí. Y es importante que usted sepa quién es Jesús. Cuando usted dice que cree en Jesús, usted tiene que entender qué es lo que está diciendo. Creer en alguien es conocerle, porque usted no puede confiar en quien usted no conoce. Mañana vamos a trabajar con la frase creído en el mundo. Y voy a analizar un poco la palabra creer. Pregunto, ¿había vivido ella 9 meses con ese bebé en su vientre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo había criado 30 años? ¿Sí o no? ¿Lo conocía o no lo conocía? ¿Sabía María quién era Jesús? No tienen vino, le dice a Jesús. Y él le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Es decir, todavía no ha llegado mi tiempo de empezar a hacer mi trabajo. Y qué linda, mire lo que dijo ella, versículo número 5. Su madre dijo a los que servían, ¿qué le dijo? Haced todo lo que os dijere. ¿No le parece que el consejo de María es la clave para una vida cristiana victoriosa? ¿Sí o no? ¿Cuál es el peor y el mayor problema de los seres humanos? Que no siguen el consejo de María. Si todos los seres humanos hicieran todo lo que Jesús dice, el mundo sería otra cosa. ¿Sí o no? El problema no está en Jesús, el problema no está en su palabra, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Hacemos nuestra propia agenda. Si la palabra de Dios dice haz, porque usted dice que no. Si la palabra de Dios dice entrégate, porque usted se aguanta. Si la palabra de Dios dice Dios sube, porque se queda abajo. O sea, ¿por qué hacemos lo que nosotros creemos, lo que nosotros consideramos y no lo que Dios dice? Pregunto, ¿había dinero para comprar vino? No. ¿Había una tienda para ir a comprar vino como los supermercados de ahora? No. ¿Había lugar para resolver esto con dinero? No. ¿Tenía Jesús dinero en la mano? No. ¿Por qué María estaba tan segura que la solución al problema la tenía Jesús? ¿Qué sabía esa mujer que los demás no sabían? ¿Cuál era el secreto en esta mujer? El secreto era, queridos, que María no había oído hablar de Jesús, ni había leído acerca de Jesús. El secreto es que ella había vivido con su hijo.
y lo había criado en su casa y había comido con él y lo había cargado. Él que ya conocía a su muchacho. ¿Y usted como cristiano conoce a Jesús? No me diga cuánta teología usted sabe. Mi pregunta es, ¿conoce usted al Señor Jesús? Si usted no conoce a Jesús, entonces ¿cómo se puede llamar cristiano? Porque la palabra cristiano usada en Antioquía es un concepto despectivo. Le llamaron cristiano a los discípulos de Jesús porque hablaban de Jesús, soñaban con Jesús, cantaban a Jesús, leían de Jesús y toda su vida era Jesús. Y entonces de burla le dijeron, estos no son más que unos cristianos. ¿Sabe lo que significa cristiano? Significa un pequeño Cristo, porque se parecían a Jesús. Hablaban como Jesús, caminaban como Jesús, comían como Jesús, pensaban como Jesús y todo lo hacían como Jesús porque estaban llenos de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Por favor, amigos, ¿se entiende lo que queremos decir? ¿Se entiende o no se entiende? Esto no es asunto de letras, esto es asunto de espíritu. Esto no es asunto de teología o de conocimiento, no, es asunto práctico, vivencial. Lo que importa en la vida cristiana es cómo estás viviendo esa fe que dices tener. María conocía a su hijo, por eso dijo, hagan todo lo que él dice. Pero la pregunta que yo me hago hoy, ¿estamos haciendo todo lo que él dice? Si hacemos todo lo que él dice, vamos a ver cómo las circunstancias de nuestra vida cambian de la noche a la mañana. Y entonces vinieron un grupo de muchachos y se le acercaron a Jesús a esperar qué es lo que él iba a decir. Cosa linda. Bueno, doña María dice que hagan lo que él dice, aquí vienen y se le paran delante a él. Como quien dice, vamos a ver. Cosa linda. Recuerde que Jesús está jovencito, tiene 30 años. Imagino que le miraron la cintura a ver si tiene alguna, ¿me entiende? Alguna bolsita amarrada con monedita de oro y no, la moneda la tenía Judas. Y entonces, oiga la orden de él. Cosa linda, dice el Señor Jesús. ¿Ustedes quieren trabajar? Dice, y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. ¿Qué es lo que se necesitaba? ¿Y qué es lo que dijo Cristo que cargaran? Esto no es una locura. ¿Qué dijo María a ellos que hicieran? ¿Qué hubiera dicho usted si tuviera que cargar el agua? Oye, maestro, espérate un momento, esto es demasiado grande, cargar esa agua, eso lleva un buen rato y lo que necesitamos es vino. ¿Verdad que vivimos la vida fastidiando al Señor, preguntándole cosas? ¿Sí o no? Cuando estaban frente al Mar Rojo, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Dile al pueblo que avancen, pero ¿y para dónde van a avanzar? Si avanzan para atrás, el ejército de Faraón los va a matar. Si avanzan a la derecha, las montañas no lo dejan subir. Si avanzan a la izquierda, las montañas no lo dejan subir. Y si avanzan enfrente, se van a ahogar en el Mar Rojo. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Dile al pueblo que avance, pero ¿para dónde? ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Vamos a ser honestos. ¿Verdad que estudiando estas cosas descubrimos que nuestra vida cristiana está bien floja? Vamos a ser honestos y sinceros. ¿Sí o no? ¿Y cómo con esta flojedad vamos a ayudar a que otro se arrepiente y se entregue al Señor? Esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso. Y nos la damos de cristianos. Y aparentamos una espiritualidad que eso es terrible. Y en el fondo no creemos nada. ¿Sí o no? Molesta, pastor, esto molesta, usted me está hiriendo. Aquí voy con más gusto ahora. ¿Se está perdiendo la gente por nuestra falta de poder en Cristo Jesús? ¿Sí o no? Bueno, por la paz, mejor sigamos con el sermón, ¿verdad? Pero yo creo que estamos hablando la verdad, ¿sí o no? ¿Hicieron lo que dijo María? ¿Llenaron las tinajas de agua? Hizo Jesús una musaraña y ahora no hizo nada. Nada. Cuando llenaron la tinaja de agua, le dice, ok, ahora llévenle al tipo, al maestresala, al metredí. Y los tipos dicen, que le llevemos agua. ¿Quién sabía que era agua que había en la tinaja? Jesús y los que la cargaron. Y cuando metieron el cántaro y se la llevaron al tipo, que el tipo probó, ¿qué estaba bebiendo? ¿Qué dijeron ustedes? ¿Y qué fue lo que echaron? ¿Se atreve usted a echarle agua a la tinaja para que salga el vino? Si el Señor prometió, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿debemos salir a predicar el Evangelio, sí o no? ¿Quién viene con nosotros? ¿Quién prometió estar con nosotros? Y si no estamos haciendo lo que Él dice que hagamos, ¿podemos estar reclamando bendiciones? Entonces, queridos, tenemos un desafío en este momento. ¿Quieren vivir como ustedes quieren o quisieran vivir como Jesús dice?
¿Cuánto quisieran vivir como Jesús dice? Vamos a ser honestos, aunque le duela, aunque pierda a los amigos. Seamos sinceros. Por un momento, déjeme hacerle un par de preguntas incómodas. ¿Verdad que cuando uno decide consagrarse y serle fiel a Dios, pierde algunas cosas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tantas cosas que quisiera decirle, pero mejor vamos a seguir aquí en este asunto. Romanos capítulo 15. La Biblia, mis queridos, la Biblia es linda, la Biblia es maravillosa, la Biblia se parece a un, bueno, no se parece tanto, la Biblia más que eso. Cuando era niño me gustaba mucho el flan. ¿Saben lo que es el flan? Ay, el flan. El flan tiene una particularidad cuando uno es niño, que mientras más poquito usted se come, más sabroso se pone. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, como éramos varios en casa, hacían un flan no muy grande, había que dar pedacitos pequeños. Ay, el más chiquito de mi casa quedaba desesperado. Ese era yo. Y mamá le daba un pedacito a cada quien y guardaba la mitad para en la tarde. ¿Usted cree que yo me aguantaba? Yo sabía que me iban a dar una pela, que me iban a dar mi zurra, como dicen algunos. Pero no, es que eso era tan bueno que desde que mi mamá iba a acostarse a la siestecita y mis hermanos iban a jugar y todo el mundo, yo me quedaba ronroneando en la casa, pero era chequeando la nevera ¿me entiende? Y agarraba un cuchillo y decía, yo sé que me van a dar una pela, pero es que yo nada más voy a alinear, o sea, a corregirle los márgenes, porque mamá cortó mal, como que cortó así o cortó así. Y empezaba a corregir márgenes y me comía casi la mitad de lo que quedaba. Entonces, como era pedacito chiquito, usted mientras más poquito come, más bueno se pone. Y perdonen, así me ha pasado con la Biblia durante 27 años. Este libro, mientras más lo estudio, más me enamora, más me encanta. Ustedes no saben los miles de pesos que he gastado en libros. Solo para entender este libro. Y mientras más lo estudio, descubro que soy más ignorante. Que hay más que aprender. Hoy llamamos a Argentina, detrás de unos libros que vi en Paraguay. Y le pregunté, y llamamos a la Universidad de Argentina, llamamos a Paraguay, llamamos yo no sé cuántos lugares. Miren que unos libros que ustedes tienen que son así. Y no voy a descansar a tener esos libros en mi casa. Oiga, una pregunta le voy a hacer. ¿No se goza usted cada noche cuando estudiamos la palabra de Dios? Vamos a ser honestos, ¿sí o no? ¿No es lindo cuando la Biblia explica las cosas tan claras, tan organizadita, tan precisamente lo que tiene que decir? ¿Sí o no? Romanos capítulo 15, versículo 7. Recuerde que estamos hablando de la frase, predicado a los gentiles. Dice el versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que, ¿qué dice ahora? Los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y él se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice el versículo siguiente, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Llegó la salvación de Jesús a los gentiles, sí o no? ¿Fue presentado Jesús a los gentiles, sí o no? Sí, Señor. ¿Alcanzaron salvación? Sí, Señor. Y ese es el gran privilegio que nosotros tenemos. Cuando la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús llega a una vida y la persona está esclava del demonio, el demonio sale corriendo. Cuando la persona está enferma, el poder de Cristo puede levantarlo de la enfermedad o darle poder para enfrentar la muerte. Con Cristo no hay fracaso. Con Cristo no hay derrota. Y hasta la muerte es victoria cuando es en Cristo Jesús. Si no, pregúnteme a mí. Usted dirá, pero usted no se ha muerto. No, pero se murió mi mamá. Pero murió en las manos de Cristo Jesús.
y en su muerte estaba triunfando, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuánta gente viva sin esperanza? ¿Recuerdan una vez que una persona se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, te voy a seguir, pero espérame que entierre a mi padre? ¿Qué le contestó Jesús? Mira, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven, sígueme. ¿Qué le habrá querido decir Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú sígueme. Vayamos a lo primero. Lo que el hombre le estaba diciendo a Jesús es: mira, Señor, mi papá está viejito y como que no le queda mucho tiempo de vida. Déjame cumplir con él hasta que él muera, yo lo entierre y después te sigo. Jesús le dijo: no, sígueme ahora. Sígueme ahora. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Toda persona que no tiene a Cristo, mejor vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 5. Mejor vamos a leerlo. Porque así usted no se ofende. Si se lo digo, se me puede ofender. ¿Cómo es posible que yo esté muerto?, diría usted. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 en adelante. Vamos rapidito. Primera de Juan 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Vida eterna. Y esta vida está, ¿dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué cosa? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice? No tiene la vida. Si no tienen a Jesús, ¿cómo están? Muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se entiende ahora, por favor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues sí. Si no tienen a Jesús, entonces están muertos. Capítulo 15, versículo 15. Dice Romanos capítulo 15, versículo número 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. ¿Por qué? No osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Hizo esto Pablo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Hizo Dios maravillas a través de Pablo entre los gentiles, sí o no? Mira lo que dice Hechos capítulo 19. Y lo mismo hará con usted si decide entregarse al Señor y vivir para la gloria de su nombre. Hechos 19, versículo número 11. Y hacía Dios, ¿qué cosa? Milagros, ¿cómo? Extraordinarios por medio de Pablo. De tal manera que aún le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, ¿qué cosa? Salían. ¿Estaba lleno de poder Pablo, sí o no? ¿Sí o no? Es imposible caminar en este camino, transitar esta senda, estar acompañado de Jesús y no ver las maravillas de Dios obrada en su trabajo y su ministerio. Todo hombre, toda mujer que se entrega a Jesús, sinceramente, que se entrega a Jesús sin agendas personales, sin agenda oculta,
El problema del cristianismo está en que la mayoría de los cristianos no se quieren perder, quieren salvarse, pero quieren vivir su vida a su manera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y tienen sus propias agendas, y Dios no trabaja con agenda de hombre. Dios trabaja con su propia agenda. Entonces ni son. Ni son buenos cristianos, ni son malos mundanos. No son nada. ¿No es el problema de la Odisea? ¿Sí o no? ¿La Odisea es fría o caliente? Es tibia. Y estoy a punto de vomitarte de mi boca. Queridos, ¿entiende lo que estamos diciendo? Pablo renunció a todo, dejó todo y se entregó solo al Señor cuando lo conoció. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hizo maravilla Dios con Pablo. ¿Qué dice San Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando le entregué mi vida a Jesús, era un adolescente de 19 años. Llegué a la iglesia el día 7 de febrero de 1978. Tenía 18 años. Era un domingo en la noche. Predicó un hombre que se llama Pedro Bisonó. Habló acerca de por qué hay tantas versiones de la Biblia. Y empezó a usar la Biblia, a citar la Biblia y los pasajes, y eso impactó mi corazón. Tanto impactó mi corazón que sentí un fuego que me quemaba el pecho. Y ese día comenzó mi experiencia con Dios. Salí de la iglesia con tanto deseo de agarrar una Biblia, que hablé con mi hermano y le dije, necesito una Biblia. Él pensó que como era la primera vez que venía a la iglesia, mi afán por una Biblia era una cosa de adolescente. Tenía 18 años. Y recuerdo como hoy que me regaló una Biblia. Ay, Señor. Una Biblia de una sobrinita mía. Saben que los niños pequeñitos, las Biblias las desbaratan bastante. Y por respeto a la Biblia se guardan. Tomó esa Biblia y me la entregó. La Biblia estaba media rota, Y cuando llegué a casa, llegué con esa Biblia como si me hubieran regalado un pedazo de oro. ¿Qué oro? Algo, mire. Y esa Biblia dije, no te preocupes, tú verás lo que te voy a hacer a ti. Más o menos la arreglé y comencé a leerla. Esa Biblia llenó mi vida. Hizo en mi vida cosas maravillosas. Le voy a decir una cosa, amigo, amiga, hermano, hermana. Oiga bien, déjese ya de cójalo en serio. Hágalo de verdad. Deje que Dios, a través de su Espíritu Santo, more en usted. Y usted verá el poder de Dios haciendo maravilla en su vida. Usted verá el poder de Dios haciendo cosas en su vida. Podríamos amanecer aquí contándole testimonios de cosas increíbles que Dios hace. Dios no miente. Dios no falsea las cosas. Dios es la verdad. ¿Sí o no? Pablo creyó y vio maravillas obradas por el Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Ay, queridos, hay tanto que decir. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Recuerde que estamos hablando de la frase predicado a los gentiles. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, dice el apóstol Pablo, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿No es según quién? Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Cosa linda. Pablo está diciendo, a mí ningún hombre me enseñó. A mí me enseñó el mismo Jesús. Alabado sea Dios. Dice más adelante en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mire qué lindo. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Qué dice ahora? Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Quién se le reveló a Jesús? A Pablo, Jesús. ¿Qué quería Dios hacer? Revelar a Jesús en la vida de Pablo. ¿Le gustaría a usted que Cristo se revelara en su vida? ¿Sí o no? Que la gente que le conozcan puedan saber que usted ha estado con el Señor. ¿Sí o no? Eso es cristianismo. Eso es cristianismo. Que cuando usted abre esa boca y dice un par de palabras, las personas dicen, oye, esta persona habla diferente.
que su manera de vestir, su manera de tratarse, o sea, que su vida refleja que usted ya no es de la tierra, que ahora usted es miembro de la familia de Dios. ¿O no es eso lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 2? Mire lo que dice. Queridos, nosotros somos los seres más privilegiados de este universo. Efesios capítulo número 2, versículo número 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice ahora? Y miembros de la familia de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Miembro de quién? La familia. Qué cosa linda. Y si usted tiene un bebé, un hijo suyo, y tiene problemas, ¿usted lo escucha cuando le grita y le pide? ¿Sí o no? Y si eso somos nosotros, ¿qué no será el Señor? Miembros de la familia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 11. Mire lo que dice el versículo 11. Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Y qué dice ahora? ¿Y qué dice? Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ¿cómo? Cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de Dios, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Ahora somos de la familia de Dios, ahora somos hijos de Dios, ahora somos hermanos de Jesús, ahora tenemos derecho de entrada en el reino celestial, ahora tenemos una casa en la patria celestial, ya no somos miembros de esta tierra, ya no tenemos nada que ver con el diablo, ahora nuestra vida se proyecta hasta la eternidad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo saber esas cosas, sí o no? ¿Sí o no? Cuando llegue a su casa, lea el capítulo 3 del libro de Efesios entero. No tengo tiempo para leerlo todo aquí. Léalo en su casa. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 21. Entero léalo. Colosenses capítulo 1, versículo 26-27. Recuerde que estamos hablando de la frase predicado a los gentiles. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Dice el verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Qué cosa? La esperanza de gloria. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Reveló Dios esta verdad a los gentiles? Sí, a través de Pablo lo hizo. Y ahora lo hace a través de usted y a través de mí. Quisiera ir aterrizando con un par de preguntas. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tiene fundamento bíblico nuestra fe? ¿Podemos estar tranquilos y calmados y confiados en que los fundamentos de nuestra fe están sólidos en la roca de eterna salvación que es Cristo el Señor? ¿Sí o no? Nos podrá faltar dinero, nos podrán faltar las cosas de este mundo, pero lo que es imperecedero, lo que nadie nos puede quitar, está firme y seguro en la roca de eterna salvación que es Cristo el Señor. No tenemos una salvación de posibilidades, tenemos una salvación garantizada en Cristo Jesús. Es más, dice la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 13-14, que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Efesios capítulo 1, versículo 13
en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, en griego arrabón, garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tenemos garantía de salvación, sí o no? ¿Quién es esa garantía? El Espíritu Santo. Cuando usted compra un electrodoméstico, ¿usted pide la garantía, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué significa la garantía? Que si el artículo le sale medio chueco, usted puede reclamar y le dan otro nuevo, ¿sí o no? Le tengo buenas noticias, la salvación no está chueca, está completa en Cristo Jesús. Y sin embargo tiene garantía. Ahora, ¿por qué era necesaria la garantía del Espíritu? ¿Por la salvación de Jesús? No. ¿Por Jesús? No. ¿Por la palabra de Dios? No. No. Es necesaria la garantía para que usted se mantenga dentro de ese plan maravilloso de salvación. ¿Quién nos convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién transforma nuestra vida? ¿Quién crea un nuevo ser dentro de nosotros? Por eso es necesario el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Quién nos fortalece en el hombre interior? El Espíritu Santo. ¿Es lindo esto o no es lindo esto? Hermano, ¿no es lindo o no es lindo esto? ¿Sí o no? Estaba en una universidad predicando y había un muchacho que no quería venir a los temas. Y un alumno, un compañero le dijo, pero ve aunque sea una noche. Dice, no, yo no quiero ir, yo siento que si voy algo me va a pasar y yo mejor no voy. Él tenía un bulto lleno así, pero un bulto grandote de este tamaño, lleno con todo tipo de música rara. No voy a describir lo que son músicas raras. Y tanto le insistió el amigo que decidió venir una noche. Compadre, parece que el Señor estaba detrás de la puerta esperando que entrara. Y me acuerdo cuando era niño y hacía alguna travesura que mamá se ponía detrás de la puerta con el garrote en la mano. Y cuando yo pasaba, ahí mismo comenzaban los garrotazos. Parece que el Señor estaba detrás de la puerta ahí esperando. Y cuando el muchacho se le ocurrió entrar, el Señor le entró a garrotazo limpio. Esa noche, cuando terminé de predicar, hice el llamado. Él pasó al frente llorando, mire, pero llorando que se tuvo que tirar al suelo. Era una universidad donde había miles de estudiantes. Y el grupo grandote que pasó al frente, empezaron a sorprenderse, este muchacho llorando, pero llorando amargamente, como si se le hubiera muerto su mamá. Cuando terminamos de orar, así como pudo, le dijo al amigo que quería hablar conmigo. Le dijo, ¿cómo no? Terminamos, saludé a la gente, vine, me senté con él en un banco y me dijo, llorando, me dice, hay una cosa que es lo que yo más amo en la vida. Digo, ¿ah, sí? ¿Su mamá? No. ¿Su papá? No. ¿Su novia? No. ¿Un familiar? No. ¿Un amigo? No. No. Pero esta noche me pasó algo raro. Digo, ¿cómo que te pasó algo raro? Cuando usted hablaba y me presentó a Jesús, lo que ha hecho por mí, lo que sigue haciendo por mí, todo lo que se ha hecho para mí. Yo me digo, ¿cómo puedo amar tanto aquello cuando este es el que verdaderamente me ha amado así? Y entonces ese pensamiento me estremeció y comenzó una guerra dentro de mí, comencé a luchar. Y tenía que decidir, o Jesús o esa otra cosa que yo tenía. ¿Usted me puede esperar aquí un momento, por favor? Digo, claro que sí. ¿Me deja ir a mi habitación? Sí, yo te espero. Y se fue a su habitación. Y ella venía con este tremendo bulto lleno de no sé qué cosa. Y vino, y puso el bulto ese encima del banco y dice, ahí está el ídolo de mi vida. Ahí está la desgracia de mi vida. Ahí está lo que yo me amaba en la tierra. Y yo esta noche, yo quiero cambiar esa basura por ese Jesús que me ama a mí. Un muchacho adolescente, con este looking for de los muchachos adolescentes y la mojiganga, de buena familia. Y esa noche decidió cambiar ese ídolo que tenía por el Señor Jesús. Y llorando, vino y me abrazó y comenzó, pero a llorar. Pero un tipo bravo que, ¿tú me entiendes? El Espíritu lo agarró y lo estrujó. A mí me gusta cuando el Espíritu estruja a la gente. Y a este le fue bien porque lo estrujaron en seco, pero hay muchos que lo estrujan en enfermedades, en accidentes, en muertes. Y todo el afán de Dios de salvarte a ti. ¿Por qué la gente es tan dura para entregarse a Dios? ¿Qué es lo que pasa con la gente? Y le pregunté, ¿y qué es lo que tú tienes ahí, muchacho? Dice, ábralo. Digo, no, vamos a orar primero. Sí, porque el terreno del enemigo usted tiene que respetarlo. ¿O no? ¿Usted cree que usted se va a meter a mi casa como usted quiera? Oiga, algo que le pasó a un tipo una vez.
Llegué de pastor a un distrito y parece que tenían muchas libertades la gente. Yo tengo un problema, yo respeto su casa, pero usted me respeta la mía. ¿Me entendieron? Usted llega a mi casa, yo le abro la puerta, lo dejo pasar, lo siento, todo muy interesante, pero hay cierto protocolo, cierta ética, ¿me entiende? Que viven los cristianos, que eso tiene que mantenerse, por encima de quien sea. Y el tipo llega a mi casa y le abro la puerta y entra y se sienta. Y de repente veo que se para y va corriendo, va caminando para la cocina. Le digo, ey, espera un momento, ¿para dónde va usted? Dice, voy a coger un poco de agua aquí en la nevera. Digo, no, espera un momento. ¿Usted quiere agua? Sí, siéntese, venga, yo se lo traigo. Se sentó, fui, busqué el agua, se la traje. Le traje el vaso, le traje una servilleta y se lo puse en la mano. ¿Verdad que esa es la forma correcta? ¿Verdad que esa es la forma correcta? ¿Sí o no? Y así debemos tratar a nosotros en forma ¿cómo? En forma correcta. La vida cristiana hace de cada cristiano un cumplido caballero. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O la vida cristiana nos hace vivir de cualquier manera? Entonces le dije, ya oré, ¿puedo abrir el bulto? Me dice, sí, ábrelo por favor. Y abrí. Y cuando hice así que abrí, eso estaba lleno de CDs. Digo, pero muchacho, ¿y qué es esto? Dice, ahí está toda la música X. Me dijo los nombres y las cosas, porque ese es mi tesoro. Yo me paso el día oyendo eso y eso domina mi vida. Y esta noche se me armó un lío tan grande. Digo, pero mira, esto es música que acaba con la gente, muchacho. ¿Tú sabes quién inspira esta música? Mira esto, este es el puro diablo que inspira eso, muchacho. ¿Qué te pasa a ti? Y empezó a llorar. Digo, ¿qué tú piensas hacer con esto? Dice, yo no sé, ¿usted qué va a hacer con eso? Digo, sí, digo, sí sé lo que voy a hacer con esto. Lo voy a romper esta misma noche, a desbaratar cada cosa de esa, a desbaratarla, que no le quede un pedacito entero. ¿Está usted dispuesto a cambiar su bulto por el Señor Jesús? Para ese el bulto era eso, pero para otro el bulto puede ser otra cosa, ¿sí o no? ¿Verdad que en nuestra vida es posible que tengamos algo que sea primero que Jesús en nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Piense, mientras finalizo, ¿qué es lo que está ocupando en tu vida el primer lugar y no es Cristo Jesús? Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 7. Dice el verso 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice Pablo. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo dice que fue constituido predicador, que fue constituido apóstol y que fue constituido maestro de los gentiles. Alabado sea el nombre de Dios. En el capítulo 3, versículo 16 de Primera de Timoteo, a ver si han visto ese versículo alguna vez. Primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. ¿Y qué dice ahora? Dios fue predicado a los gentiles. ¿No es lo que estamos estudiando? ¿Sí o no? Y él termina en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 11. Mire qué cosa linda. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 11. Dice el verso 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de ¿quiénes? De los gentiles. Y quisiera terminar con una pregunta. No porque quiera terminar, sino porque hace rato que el tiempo se terminó. Una pregunta para usted. ¿Estaría dispuesto a cambiar eso que le separa de Dios? Ponerlo a un lado para poner a Jesús de primero en su vida. ¿Se atreven a hacer eso? ¿Usted se atreve a ponerse en pie diciéndole al Señor, Señor, de hoy en adelante tú serás el primero en mi vida? ¿Se atreven a decir eso? Póngase en pie conmigo si usted se atreve a decir eso. La Biblia relata la historia de un joven llamado el joven rico. La mayoría de ustedes saben del joven rico. Primero, ¿era rico el joven? Sí. ¿Era joven? Sí. ¿Era de buena familia? Sí. ¿Era un buen judío? Sí. ¿Guardaba la ley de Dios? Sí. ¿Era una persona buena y amable? Sí. ¿Verdad que hubiera sido un buen anciano de iglesia? Sí.
¿Un buen candidato para su hija o para la hija mía? Sí. Sí, vamos a ser sinceros, ¿sí o no? ¿Era un príncipe de Israel? Sí. Ahora se encontró con el Señor Jesús. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue su pregunta. Jesús le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Sí, lo he guardado todo desde que era niño. Ah, pues mira una cosa, mi negro. Ve, vende todo lo que tú tienes y dáselo al pobre y sígueme. Una pregunta, ¿quería Jesús el dinero del joven rico? No. ¿Qué era lo que Jesús le estaba señalando al joven rico? Su ídolo. ¿Recuerdan a Zaqueo? ¿Era rico Zaqueo? ¿Era rico o no era rico? ¿Le pidió Jesús a Zaqueo que vendiera lo que tenía? No, ni pensó en su dinero. Zaqueo quería ver quién era Jesús, se subió a un árbol y cuando Jesús vino cruzando, se paró debajo del árbol y dijo, oye Zaqueo, baja, voy para tu casa. Y cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, ¿qué dijo Zaqueo en su discurso? Se plantó encima de una mesa, pienso, porque era chiquitito. Y como había una multitud en la casa, para dejarse ver, se subió a la mesa y comenzó. Su discurso comenzó de una manera tan linda, tan hermosa, que dijo, todo lo que tengo, la mitad de todo lo que tengo, se lo doy a los pobres. ¿Era un ladrón o no era un ladrón? ¿Era el jefe de los publicanos o no era el jefe de los publicanos? ¿Cuándo ha visto un ladrón regalando? Pues si un ladrón se encuentra con Jesús, su corazón cambia. La primera característica cierta de que usted se ha encontrado con Jesús es que su vida comienza a cambiar. Si usted sigue siendo la misma persona, el mismo mentiroso, el mismo engañador, la misma cosa, no se engañe. Por más nombre de cristiano que lleve encima de usted, eso no sabe a nada. Cuando Cristo se encuentra con una persona, la cambia. No la deja igual. Y después que terminó Zaqueo su discurso, dijo, me falta una segunda parte de mi discurso. Y es más, dice Zaqueo, si a alguno engañé, le voy a devolver 4 veces lo que le quité. Todo hombre o mujer que tiene un encuentro con Jesús, siempre renuncia a algo que le separaba de Jesús. ¿Qué es lo que te separa de Jesús? Tú sabes bien lo que te separa de Jesús. El problema es que lo abraza y lo acaricia y no lo quiere soltar. Y entonces, en su amor, el Señor te va a dar una buena acariciada. Tú verás. Salmo número 32. En afán de que no te pierdas, tú verás lo que el Señor te va a hacer. Salmo número 32. El pastor está como violento esta noche, ¿verdad? Salmo 32. Me gusta este salmo porque hay una promesa en él. Salmos 32, versículo 8. ¿Cómo dice? Te haré, ¿qué cosa? Entender. ¿Y qué más? Y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Y qué más? Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Y qué amonesta ahora? No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Y qué dice? Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Qué hará Dios con aquellos que no quieren entender? Dice, no sea como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y quiero una pregunta para orar. Una pregunta, amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Está usted dispuesto hoy a depositar toda su vida en las manos de Dios? ¿Le autoriza usted a Dios que haga lo que sea con tal de que usted se salve? ¿Sí o no? ¿Hacen esa decisión? ¿Me permiten orar a Dios que haga lo que sea para que usted se salve? Aunque entre al cielo sin piernas, aunque vengan dolores y sufrimientos. ¿Podemos orar entonces? Querido Padre Celestial, durante esta semana hemos tenido una linda experiencia con usted. Hemos descubierto muchas cosas en nuestra vida. Y entendemos, Señor, su amor, su interés por salvarnos. En esta hora, Padre Santo, entregamos todo nuestro ser en sus manos. Señor, sálvenos a pesar de nosotros mismos. Haga en nuestra vida, Dios, lo que tenga que hacerse, aunque no entendamos.
pero no permita, Señor, que nos perdamos. A los amigos y amigas que están comenzando a caminar con usted, visítelos. Llénelos con su presencia bendita. Envíe ángeles que le acompañen, que su espíritu toque sus vidas y sus corazones, que se entreguen a usted sin condiciones. A nosotros que ya tenemos tiempo caminando por esta ruta, Señor, cada día ilumine nuestra mente para comprender que debemos seguir la agenda suya para gloria de su nombre y salvación nuestra. Y una vez más, Señor, entregamos nuestra vida en sus manos, bajo su cuidado y dirección, y lo hacemos en el nombre santo de Jesús.